¿Cuántas alcabalas pasan ustedes para llegar allá? Entonces, ¿cómo es posible que en Calabozo haya sido detenido cuando ya había pasado como más de 20 alcabalas? Más de 50. Ah, bueno, señor, gracias, porque yo de verdad no conozco la ruta. Pero entonces, lo que medio he consultado me han dicho que entre 20 y 22 alcabalas. Esos muchachos fueron extorsionados, fueron bajados del camión, encañonados, los golpearon, los metieron en un sitio clandestino. El camión también estaba en un sitio clandestino. Ahora nos damos cuenta que la cebolla que supuestamente estaban metiendo, que era cebolla de contrabando, esa cebolla salió del cobre y está con guía de movilización, con inspección por el INSAI, con facturas. Estamos pasando los videos, se está haciendo la denuncia y lo estamos difundiendo por todos lados. Entonces, Dios mío, el llamado es, estoy... Y lo listo, bueno, ya tú verás. Si quieres la otra, bueno, espera que confirme con la mía. ¿Ya te pasó eso? No, sí podía. Sí podía. Es más, si se le vence, ellos tienen que notificar. Pues suponte que se accidentaron y se les venció la guía porque la guía dura 7 días, la guía se venció el 24. Entonces, si se le vence, ellos podían, ¿me están entendiendo? Suponte, se sentaron en Calabozo, vienen al INSAI y nosotros aquí le hacemos una prórroga a la guía. ¿Me están entendiendo? Pero yo no veo nada, o sea, yo no veo nada malo ahí. No, hermano, yo te voy a decir lo que yo... No, el funcionario que yo mandé para allá es el responsable de movilización, ese tiene años en el INSAI, ese tiene más años que yo. Yo voy a salir, él va a quedar. Yo sé lo que está pasando ahí con la policía, hermano. Entonces, ellos están encaratando la vaina, ahí no hay nada. Como sanitaria, ¿qué es lo que me compete a mí? Yo les expliqué a las personas, mira, ustedes no están violando la ley de salud agrícola. Nosotros fuimos las primeras 60 seleccionadas el día que estuvieron aquí en el Ministerio Público y él me dijo que me iba a dar en libertad a mi hija antes de diciembre. Jennifer es madre de Mariana González, de 16 años de edad, y detenida en el estado Carabobo. Hace semanas fueron llamadas al Ministerio Público, donde el fiscal se comprometió a liberar a sus hijos en el mes de diciembre, pero esto no ha sido cumplido. Un importante número de adolescentes permanecen tras las rejas luego de haber sido apresados en el contexto postelectoral. Esta semana estarían iniciando los juicios de varios de ellos, acusados de terrorismo, instigación al odio y otros graves delitos. Mi hija se desmayó, mi hija entró en crisis, pánico, mi hija se come las uñas, mi hija se pega la cabeza contra la pared del desespero que tiene y le gritaba a la juez y a la abogada, por favor, que le dieran que sea una medida cautelar, porque ella no quería volver a ese infierno. Así como este caso, en Caracas hay varios. Esta semana inician los juicios de los adolescentes que están acusados de terrorismo. Sus familiares también recibieron la información desde la Fiscalía de que serían liberados para Navidad, pero esto no se ha materializado. El fiscal se reunió con nosotras y él dijo claramente, porque una madre le pregunta si antes del 24 nosotros podemos tener a nuestros familiares en casa, y él dijo que sí. No tiene ni siquiera apertura de juicio. Y mi hijo ha pensado hasta en el suicidio. Mi hijo me dice que no va a soportar que le digan que va a pagar 10 años por no haber hecho nada. Por su parte, defensores de derechos humanos piden que no se juegue con la esperanza de estas madres. Señalan que hoy la decisión de excarcelar a un preso político depende directamente del Ejecutivo. No es un problema judicial, no es un problema jurídico, no es un problema de medios de prueba, sino un problema político. Y es que tanto los detenidos como los familiares están en una situación muy delicada. Patricia señala que su hijo Cristian, de apenas 17 años de edad, ya tiene 4 meses preso. Fue pasado a juicio y se encuentra recluido en una celda con adultos y con criminales peligrosos. También estuve aquí cuando el doctor Tarek nos citó al Ministerio Público y nos prometió que antes de diciembre nuestros hijos iban a estar en libertad. Explica el doctor Joel García que además quienes han sido excarcelados hasta este momento han quedado sometidos a un juicio bajo régimen de presentación y otras medidas judiciales. Por lo tanto, no es una libertad plena. 125 liberaciones, las cuales entre todas las madres nos hemos contactado de todos los estados. Sabemos que no han sido ni siquiera las 225 prometidas. No han sido liberaciones, sino encarcelación, donde aún sigue con un proceso. Pero en una parte uno se tranquiliza un poco porque uno puede tener a sus familiares en su casa. En mi caso, yo le pido al fiscal general que por favor revise el caso de mi hijo. Mi hijo fue detenido el 2 de agosto, tenía 16 años, a las 8 de la mañana. Esta es la
Carabobo, que son un enlace, pero el de aquí nunca me puede atender. Y bueno, realmente no sé si es que es por el exceso de trabajo. Yo no sé si es que ya por tantas declaraciones que he dado, ya esa persona no quiere hablar conmigo. Y bueno, es fuerte porque yo vine con unos abogados para que asistieran a mi hijo, porque en muchos momentos mi propio hijo me ha dicho, mamá, siento que no me están defendiendo. Me siento que me van a dejar morir aquí. Yo tengo toda una vida por delante y no es justo que yo no haya hecho nada ni haya cometido jamás un delito como para pasar todo este tiempo aquí. Esta denuncia fue hecha por Diego Casanova, miembro del Comité de Familiares y Amigos por la Libertad de Presos Políticos, quien precisó que a pesar de que los custodios habrían negado el estado de salud de los encarcelados, se pudo dar a conocer estos sucesos. Además, detalló que para intentar quitarse la vida los encarcelados habrían tomado pastilla en exceso o bebido cloro. Son muchísimos los presos políticos que siguen sufriendo un desgaste en su salud física y emocional, producto de la injusta prisión. Hasta 12 personas, recibimos la denuncia la semana pasada, de que hasta 12 presos en Tocuyito intentaron quitarse la vida, porque vieron que es la única manera de salir y acabar con esta etapa oscura que están viviendo. La mayoría de estas familiares hasta ahora no han podido tener contacto con estos presos. No hemos tenido información de que hayan podido verlos, abrazarlos, saber el estado emocional de ellos. Por su parte, la psicóloga clínico y social Yorelis Acosta explicó que aunque estos casos no son nuevos en las cárceles del país, es preocupante porque el trastorno ocurre cuando los detenidos se enfrentan a constantes injusticias. La característica de la depresión es no quiero seguir viviendo, desaparecen las ganas de vivir. Con estas personas, ¿verdad?, que algunas de ellas pueden estar muy jóvenes, pueden ser muy jóvenes o pueden haber sido detenidas por ejercer un derecho político, estar en unas condiciones de reclusión subhumanas, sin alimentación, sin higiene, separados de su familia. Son todas esas condiciones adversas que te pueden llevar a sentir tristeza infinita. De acuerdo a organizaciones no gubernamentales, estas denuncias sobre las condiciones de los centros de reclusión no deben parar, pues han funcionado para que la comunidad internacional reaccione, como sucedió este lunes con el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, quien posterior a las protestas de los familiares de los detenidos, aseguró que el gobierno venezolano no ha cumplido y que debe dar libertad plena a presos en el contexto postelectoral. Emphasized to the Venezuelan authorities the need to see impetus and real progress, and my office has been following up, if not seen, the concrete implementation of laws, practices in Venezuela that I had hoped for. Producto del registro de estas violaciones a los derechos humanos y de visibilizar la situación a la que se enfrentan los presos en las cárceles venezolanas, este martes 3 de diciembre las víctimas podrán participar de forma virtual en la Asamblea de Estados Partes de la CPI para narrar la persecución política que existe en Venezuela. Reportó desde Caracas Aymar Alonso para Impacto Venezuela. Quiero señalar que el presupuesto contemplado para el año 2025 asciende a 906.459.117.540 bolívares, o su equivalencia en divisa de dólar a 22.661.477.939 dólares. Debo confesar que tuve que nebulizarme en la mañana para poder leer esta cifra, pero que en realidad lo que están manifestando y lo que está aquí simbolizando es que Venezuela ha ido
avanzando en la incorporación de ingresos importantes para el sustento de la familia venezolana. Y vamos a coordinar para poder combatir las bandas y los trenes delincuenciales, ¿verdad? Y desde Venezuela, con la experiencia que tenemos, que hemos logrado un gran espacio de paz y convivencia, que hemos liberado a Venezuela de todas estas bandas y trenes criminales, nosotros poder cooperar con el gobierno de los Estados Unidos, con la sociedad estadounidense, en un clima verdaderamente de cooperación para la paz, para la seguridad interna. Hay dos temas que quiero tratar. Primero, tu apreciación acerca de un tipo que dice ser el presidente de la República, que dice ser el comandante de la Fuerza Armada Nacional, y que entonces dice, por ejemplo, María Corina está en Colombia, fue a recibir dinero del narcotráfico, y entonces en la transmisión de ayer dijo, ya regresó, está metida en lo que es la embajada americana, que aunque no está funcionando ya está metida ahí. Es decir, ¿cómo catalogamos a un tipo que se supone que tiene un aparato de inteligencia y que está detrás de María Corina y él sabe cuándo entra, cuándo sale, pero no la agarra nunca? Bueno, si eso hubiese sido real, lo que él está diciendo, pues sencillamente el primero que debió haber amanecido hoy destituido del cargo debería ser Diosdado Cabello. Diosdado Cabello, estamos de acuerdo. Se ha Diosdado, mira, María Corina en tus narices entró, fue, buscó dinero del narcotráfico, salió, volvió a entrar, ahora está metida. Y chico, y tú no la detienes, tú no sirves para nada, para afuera. Exacto. Y además, porque recuerda que también dijo que María Corina estaba en Panamá y después, o sea, lo que pasa, Carlos, es que yo creo que el problema de Nicolás Maduro es que sueña con María Corina. Es decir, antes era Diosdado el que solo tenía esa obsesión por ella, una obsesión fatal. Bueno, ahora le transmitió a Nicolás Maduro ese miedo por una mujer que está refugiada en Venezuela, oculta, tratando de sobrevivir con la familia amenazada, y resulta que se convierte en el tema principal de Nicolás Maduro y de su obsesión. O sea, ella salió de Venezuela. Ajá, y la otra pregunta, Carlos, ¿por dónde salió? Salió por un aeropuerto, no porque María Corina tiene prohibición y cualquiera la reconocería. 2, salió por mar. ¿Por cuál mar? El custodiado por la Armada venezolana. Salió por aire, custodiado por la aviación venezolana. Salió por vía terrestre, que custodia el Ejército o la Guardia Nacional, o incluso salió frente a las narices del Ejército de Liberación Nacional, que está custodiando toda nuestra frontera terrestre. Por Dios. O sea, yo creo que una de las cosas que más indigna de una persona es cuando miente de manera descarada, como lo está haciendo Nicolás Maduro, chico. Usted decía hace rato, mi querida Sebastiana, lo que apreciaba de mí, y decía que apreciaba de mí mi optimismo, el que todavía crea. Y una de las cosas que yo celebro y aprecio mucho de ti, entre muchos méritos y atributos, es que eres valiente y que dices lo que piensas. Y aquí tengo la página Sebastiana Sin Secreto, y se me mezclan varias entrevistas que has dado y varias cosas que has dicho. Y se repite en varias oportunidades: yo no veo a Maduro asumiendo el 10 de enero como titular. Puede ser que algún periodista medio travieso lo haya acomodado, pero en el fondo la esencia es la misma. ¿Tú no ves a Maduro asumiendo el 10 de enero? No, yo no he dicho que yo no veo a Nicolás Maduro asumiendo el 10 de enero. Yo lo que he dicho y sostengo es que Nicolás Maduro, a partir del 10 de enero, si se empeña en quedarse en el poder, a partir de ese momento está totalmente liquidado, porque no va a tener espacio de gobernabilidad. Carlos, mire, yo entiendo que con la gente hay que ser optimista y hay que decirle y demás y mantener, pero mire, a mí si algo me ha caracterizado, lo he hecho con mi familia, con mis amigos, en mi casa, en mi círculo cerrado, es que yo creo que es mejor saber la verdad. Por muy dura que sea. Por muy dura que sea. Ahora, todas las posibilidades en Venezuela indican que la revolución llegó a su final,
que esto sencillamente no tiene posibilidades de continuar, Carlos. Y yo le pido a la gente que se remonte a hace un año. Pensemos hace solamente un año. ¿Cuáles eran las posibilidades de que nosotros estuviésemos en una situación como esta? Que hubiésemos logrado tener un presidente electo en unas elecciones que no tienen duda. Porque el gran problema de Nicolás Maduro del 28 de julio es que no pudo hacer convincente el fraude electoral que tenía planificado. Si la cercanía de resultado hubiese sido muy cercano entre Nicolás Maduro y Edmundo González Urrutia, la situación sería otra. Poco lo que pasó en el 2013 con Capriles, que era muy cerrado, y entonces ganó Capriles, pero él se robó las elecciones y era muy cerrado y era muy difícil comprobarlo porque no se tenía la planificación que tuvo María Corina para esta elección. Exactamente, pero además porque hay otra situación, porque es que en estos momentos el país no está dividido en dos toletes. Estamos en la Asamblea de Estados Partes de la Corte Penal Internacional, hoy nuevamente exigiendo justicia por las víctimas venezolanas y por todos los venezolanos. No vamos a parar hasta que esto suceda. Si la justicia argentina pudo dictar órdenes de captura contra los perpetradores de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, que no afectan solo a los venezolanos, sino justamente a la humanidad entera, la Corte Penal Internacional tiene el deber de hacerlo. El artículo 58 del Estatuto de Roma ordena expresamente que en casos como el que ocurre en Venezuela debe disponerse la orden de captura internacional. La Corte Penal Internacional tiene que hacerlo, básicamente porque los delitos en Venezuela se encuentran acreditados y se cometen todavía. Por lo tanto, existen razones absolutamente suficientes para que se dispongan las órdenes de captura aquí en la Corte Penal Internacional. El mensaje es claro, ya basta de que se sigan cometiendo crímenes de lesa humanidad, ya basta de que Maduro siga subestimando a las víctimas y a los defensores de derechos humanos. Ya basta de persecución política. Aquí vamos a estar hasta que se emitan las órdenes de captura, hasta que cierren todos los centros de tortura, hasta que liberen a todos los presos políticos y hasta que Venezuela sea libre. Pasamos a la proposición no de ley 10.715/24 del Grupo Popular sobre el reconocimiento de Edmundo González Urrutia como ganador de las elecciones presidenciales celebradas el 28 de julio en Venezuela. Resto de puntos. ¿Votamos? Sí. ¿36 a favor, 17 en contra? Y no habiendo más asuntos, se levanta la sesión. La advertencia de Trump ante la situación en Medio Oriente. Hola, soy Jessica Morales. Hoy es martes 3 de diciembre y estas son las informaciones que destacan a esta hora en TVB Network. La líder de las Fuerzas Democráticas Venezolanas, María Corina Machado, en una entrevista con César Miguel Rondón, abordó el crítico momento que atraviesa Venezuela. Destacó la relevancia de la postura de la Corte Penal Internacional que exige la liberación de presos políticos, incluidos menores. También señaló el 10 de enero como una fecha crucial para el futuro democrático del país y condenó el amedrentamiento hacia su madre por parte del SEBIN. María Corina reiteró su confianza en la lucha pacífica como camino para la libertad. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que los responsables del secuestro de 101 rehenes por Hamas en Gaza enfrentarán represalias sin precedentes si no son liberados antes del 20 de enero de 2025. En medio de negociaciones lideradas por la administración de Joe Biden con aliados como Israel y Egipto, Trump criticó la falta de acción inmediata y aseguró que no dudará en tomar medidas drásticas para garantizar la liberación de los cautivos. El restaurante venezolano Cordero de Caracas ingresó al prestigioso listado de los 50 mejores restaurantes de América Latina, alcanzando el puesto 44. A poco más de 2 años desde su apertura, el espacio liderado por Pedro Khalil y el chef Issam Koteij ha destacado por su fusión de tradición y modernidad, llevando la gastronomía venezolana a un nivel internacional y cautivando paladares en la región.
Durante la 23ª Asamblea de los Estados Partes en La Haya, Colombia reiteró su compromiso con la Corte Penal Internacional y el Estatuto de Roma. El canciller Luis Gilberto Murillo destacó la importancia de la CPI en la lucha contra la impunidad y su rol como esperanza de justicia para las víctimas. Colombia se comprometió a fortalecer iniciativas en el ámbito nacional e internacional para promover los derechos humanos y la justicia global. Organizaciones proinmigrantes en Texas se movilizan ante los planes de redadas y deportaciones masivas anunciados por el presidente electo Donald Trump. Líderes republicanos han ofrecido terrenos en la frontera para construir campamentos destinados a inmigrantes en proceso de deportación. Estas medidas, encabezadas por Tom Homan, generan alarma entre defensores de derechos humanos, quienes buscan coordinar acciones para mitigar el impacto en las comunidades afectadas. Para ampliar estas y otras informaciones, te invitamos a estar atento a la programación de TVB Network. Sigue nuestras redes sociales, @TVB Noticias y @TVB Network. Y si estás fuera de los Estados Unidos y de Venezuela, descarga nuestra aplicación TVB. Inhumano ahí en cortar agua, luz, todo esto. Y yo creo que darle una oportunidad y el trato humano, eso no se debe cortar ni nada por el estilo, para nada. A mí me sorprendió de verdad hasta llegar o sea, hasta dónde puedo llegar como ser humano a unos límites, de verdad que no me importe más nada, sino romper, desbaratar y quitar, que no me importe más nada, sino simplemente imponer mi voluntad, o quizás es poder, querer ganar, vencer, pero ¿a costa de qué? Eso queda, de verdad, nos denigra mucho como personas. Estamos llegando a Navidad, y va a ser Navidad, y vamos a dejar que las cosas sigan igual. Chicos, como dice el Papa, bajemos y dejemos que podamos de verdad reunirnos en familia, sin lágrimas, en paz y tranquilidad, que piensen también en este pueblo que tanto necesita y en esta gente. Pasar una Navidad en esa situación es doloroso, es triste, que echen para adelante y sigan echando. Así han resistido, bueno, que sigan igual, bendito sea el Señor. Cuenten con nuestra oración y nuestro apoyo. Han ocurrido muchas cosas desde el 28 de julio, cuando las elecciones dieron como resultado el triunfo aplastante de Edmundo González Urrutia, respaldado por la coalición opositora. Desde entonces, el régimen venezolano ha realizado detenciones arbitrarias a activistas y jóvenes, persecución a periodistas, testigos y venezolanos de bien, acoso a opositores y ahora hasta a la propia madre de María Corina. Mi primera pregunta para ti, María Corina, es: ¿cómo estás? Bueno, estamos con muchísimo trabajo, César. Han sido unos días muy intensos, están pasando muchas cosas dentro y fuera de Venezuela. Sí. Lo primero que yo quisiera es transmitirle mi reconocimiento a todos los venezolanos que ayer en todas partes del mundo, en cientos de puntos en Venezuela, alzaron sus voces juntos, uniendo al país y demostrando una enorme valentía y creatividad, y amor por Venezuela y compromiso con esta causa. De verdad que me parece muy significativo lo que pasó ayer, 1 de diciembre, y que ha tenido ahora la otra cara, lo que acaba de pasar esta mañana en La Haya, con las declaraciones del fiscal de la Corte Penal Internacional sobre Venezuela. Entonces creo que están pasando cosas muy, muy relevantes en estas horas. Han pasado dos elementos. Mi primera pregunta iba a ser sobre tu balance de la jornada de ayer, pero vamos a empezar primero sobre tu opinión por lo expresado esta mañana por el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan. Sí, fíjate, esto es súper relevante lo que está pasando. Como saben, todos sabemos que esta semana arranca la Asamblea de los Estados Partes de la Corte Penal Internacional en La Haya, y van a pasar muchas cosas estos días. Los ojos del mundo están allí, hay una enorme presencia de activistas de derechos humanos, de ONGs, de gobiernos, y desde luego todos sabemos la importancia que tiene, porque envía una señal inequívoca a aquellos que creen que están más allá de la justicia nacional o internacional. Karim Khan hizo algo muy significativo a mi criterio en su intervención arrancando la asamblea esta mañana, que fue referirse al caso de Venezuela directamente, y dijo: este tema de la complementariedad no ha funcionado, no ha habido respuesta,
hay que liberar a los presos políticos. Se refirió a los niños y a los jóvenes presos que son víctimas después del 28 de julio, eso es súper importante, y además hizo paralelismos con otras investigaciones. O sea que yo creo que aquí hay una señal inequívoca de que este proceso avanza, por una parte, y en segundo lugar, de que la denuncia, la protesta, funciona. Es decir, yo creo que el haber visto ayer en el mundo entero una sociedad organizada es sumamente efectivo y le dice al mundo, mira, los venezolanos no nos vamos a quedar tranquilos ni quietos hasta que logremos hacer valer nuestro anhelo de vivir con justicia, con libertad en Venezuela. He de preguntarte de entrada, María Corina, por la situación por la que está pasando tu madre, mi muy estimada Corina Parizca. ¿Qué sabes de ella? Bueno, mi mamá está tranquila. Como tú sabes, mi mamá ya cumple ahorita 84 años y la verdad es que ha tenido bastantes problemas de salud últimamente, sobre todo después que se murió mi papá. Le ha afectado mucho su ausencia. Entonces, toda esta situación obviamente es inédita, no había ocurrido nunca antes y es un acoso insólito, César Miguel, porque sabes que se paren en la puerta de una persona mayor, de su casa, con unas sirenas estruendosas que sabes, se escuchan en toda la vecindad y han ido ya varias veces y están encapuchados con armas negras, vestidos de negro, con armas largas. O sea, es obviamente algo que cruza todos los límites que en Venezuela nunca se había visto, ¿no? Contra la familia. A ver, dijiste en un primer momento que esto era para amedrentarte, para intimidarte. Han pasado ya unas largas horas desde que empezó este acoso a tu madre. ¿Cómo te sientes en la mañana de hoy, lunes 2 de diciembre? Bueno, me siento muy orgullosa de mi mamá, porque cuando la llamo es ella la que me da fuerza. Yo la llamo un poco a ver cómo está ella. Mami, me siento mal, ¿cómo está? No, niña, tú sigue. Como me decía siempre mi papá también. Entonces, me siento muy orgullosa de mi mamá, de mis hermanas. Y yo te diría, César Miguel, de todas las personas que hoy en día están sufriendo una persecución infame, porque esto ha ido escalando. Yo creo que es muy importante que el mundo entienda que es que aquí no se estabilizó en 2.000 venezolanos presos, etc. Esto escala todos los días. Ellos se superan en cosas aún más crueles. Y si algo yo quisiera transmitirle a la gente, al mundo, es, miren, hay una cosa que es directamente proporcional. Mientras más violencia y disparates veamos, más débiles están. O sea, es un reflejo de sus propias tensiones, contradicciones. Este es un sistema que se corroe por dentro, que se consume por dentro. Nos vemos en todo Estados Unidos a través de las cableoperadoras de su preferencia. María Corina, hablabas de que el gobierno, con sus acciones represivas y violentas, lo que demostraba era su gran debilidad. Pero esa debilidad los hace muy peligrosos. Estamos hablando de un malandraje que en el momento en que los acorralas, pues, se les sale la villanía. Esta última ley Libertador Simón Bolívar tiene un claro objetivo, tiene nombre y apellido. Edmundo González Urrutia y María Corina Machado. Condenas a ustedes como traidores, condenas a perpetuidad. ¿Cuál es tu mirada sobre este tema? Bueno, eso es verdad y hay que tener los pies en la tierra y no subestimar. Yo creo que eso lo hemos aprendido, César. O sea, son 25 años enfrentando un sistema y viendo cómo ha ido mutando, convirtiéndose cada vez en un sistema mucho más depredador. Eso es verdad. Pero al mismo tiempo, veamos la otra cara. Y es que ha pasado en estos últimos meses. O sea, Maduro no ha tenido una sola victoria en el plano internacional. Ni una. O sea, por el contrario, hasta los que fueron aliados, en los cuales pensaba además que iba a tener un apoyo incondicional, le han dado la espalda. Me refiero al propio Lula, cuando le dijo, no pana, a los BRICS no entras. Y no entras porque es que es tóxico. Tener a Maduro en cualquier instancia como esta la hunde, no solamente la desprestigia,
la deslegitima. Entonces, y esto ha ido ocurriendo en distintos foros. Entonces, ¿qué le queda a Maduro? Bueno, sí, los criminales de siempre, que por cierto, no están en su mejor momento. Siria, mira cómo está Siria hoy en día. Bielorrusia, Irán, Rusia, es decir, lo que eran los actores a los cuales recurría o con los cuales se presentaba o apoyado frente al resto del mundo, en este momento no son ocupados de Maduro y nadie va a invertir ni un centavo ni su capital político en ello, porque tienen sus propios conflictos internos. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que este esperpento, no se lo puede llamar ni jurídico, tiene nombre y es Venezuela Libre, es 28 de julio. Es una reacción al descalabro político y social que sufrieron ellos el 28 de julio y que además yo estoy convencida, si nosotros tuviéramos hoy una elección en las mismas condiciones absurdas, sucias, injustas, que nadie hubiera aceptado en ninguna parte del mundo, como nosotros fuimos el 28, hoy esa elección queda por lo menos 90-10. Entonces, no las tienen fácil, César. Es un país cohesionado. Venezuela es un país donde no hay conflictos étnicos, donde no hay conflictos religiosos, donde no hay diferencias por regiones y donde políticamente estamos aliados y unidos como nunca antes. ¿Sabe? Esto, dime qué otro país del mundo, tú tienes a 90% o más de la población anhelando lo mismo, no solamente rechazando un sistema, queriendo lo mismo. Esto es una fuerza muy poderosa. Y esto lo saben los jueces, lo saben los fiscales, lo saben los policías, lo saben los militares, lo sabe todo el mundo. Lo saben los acreedores de Venezuela, lo saben las empresas petroleras, lo saben los que han hecho lobby, lo saben los normalizadores, lo saben. Este sistema es absolutamente insostenible. María Corina, has mencionado los llamados normalizadores. En la ley Libertador se te acusa de traición a la patria, o la van a usar para acusarte de traición por el tema de las sanciones. Me gustaría oír tu opinión sobre las sanciones. Bueno, hay distintos tipos de sanciones en el mundo entero y cada país o bloque de países la aplica de manera absolutamente autónoma y caso a caso. Hay sanciones a personas que han cometido violaciones a los derechos humanos. Cuando concluye que no hay justicia en un determinado país y se demuestra que una persona ha cometido crímenes, torturas, desapariciones, asesinatos de manera sistemática, y es una señal para que otros no cometan esos crímenes y decirles, bueno, en ese país no hay justicia, pero la justicia internacional sí actúa, porque hay convenios, porque hay tratados, porque hay acuerdos entre países. Hay otras sanciones que están dirigidas a personas que han cometido otros delitos, corrupción, lavado de dólares, narcotráfico, que afectan el sistema financiero o la sociedad de esos países. Entonces esos países dicen, tú estás usando mi sistema financiero, tú estás cometiendo crímenes que son delitos en mi país, por lo tanto yo te sanciono desde mi país. Y si tú te has robado plata, te la quito. Para resarcir el daño que has hecho. En Colombia, dejemos el petróleo y el carbón, porque es el camino de la desigualdad social y de la muerte. Chávez no me lo entendió muy bien. Y miren lo que le pasa a Venezuela, que ya no sabe si es democracia, ya no saben si es revolución. Ya el pueblo no los quiere. Y entonces vamos a seguir ese mismo camino que tanto me dicen que usted va a volver a Colombia como Chávez. Chávez no entendió bien el asunto, pero comprendió parte. Ahí es que producir en la tierra y en la industria, y para ello hay que tener saber. Y mire qué pena la de los colombianos, porque esa migración de 1,5 millones de venezolanos aquí, de los que nos burlamos, tiene un nivel escolar superior que Colombia. Burlémonos de los que más saben. ¿Por qué tienen ellos un mejor nivel escolar? Porque ese gobierno dedicó el dinero del petróleo a la universidad, al saber, a la universidad para el pueblo, y no se equivocó. Y en cambio aquí cerramos las universidades, las dejamos sin presupuesto. No hacen sedes. ¿Dónde está? Sé muchas cosas. Ay, Sabes que regresó a Venezuela.
Es tan tóxica que en Colombia, no, ella sí aquí, le dijeron, ella sí aquí no la queremos. Por los mismos caminos de Guaidó. Regresó a Venezuela. ¿Me guardas el secreto? Total. Regresó y se está moviendo. Con la convocatoria que hizo de las caras pintadas, se pintaban la cara roja, ella pensó que iba a movilizar a, como siempre, a 1 millón de personas en Caracas. Y iba a aparecer, aquí estoy otra vez, Maduro, voy por ti. Pero el fracaso fue tan estrepitoso que cayó en depre. Cuando llegó la guardaron en la embajada de los Países Bajos. Estuvo en la residencia del embajador de los Países Bajos. Y luego estuvo durmiendo en la sede de la embajada de Estados Unidos. Que la tenemos perfectamente cuidada y respetada. Nosotros sí respetamos. Nuestra embajada en Estados Unidos no. La asaltaron, no las tienen secuestradas ilegalmente. Entonces allí... Con miedo no se va a la guerra. Así que yo voy a enfrentarme a esa situación y no tengo temor. Nosotros tenemos nuestros equipos en Washington que están trabajando intensamente para la campaña. Trabajaron para la campaña durante el tiempo de las elecciones y siguen trabajando y haciendo los contactos con la administración del presidente Biden y ahora la harán con el presidente Trump en algún momento, pero ya están haciendo, ya entraron en contacto, pues sí hay comunicación entre ambos. Con miedo no se va a la guerra, así que yo voy a enfrentarme a esa situación y no tengo temor. Nosotros tenemos nuestros equipos en Washington que están trabajando intensamente para la campaña. Trabajaron para la campaña durante el tiempo de las elecciones y siguen trabajando y haciendo los contactos con la administración del presidente Biden y ahora la harán con el presidente Trump en algún momento, pero ya están haciendo, ya entraron en contacto, pues sí hay comunicación entre ambos. La presión internacional en este momento, descartando cualquier otra opción, por supuesto, que no la tenemos nosotros en el panorama, pero la presión internacional es el único camino que puede forzar al régimen de Maduro a llevarlo a negociar o a entender que ya su tiempo pasó. Esas son cosas que se superan en función del bien y en función del objetivo final, que es lograr una transición en paz, que es lo que nosotros estamos una transición en paz, que es lo que estamos promoviendo y es lo que estamos buscando y es nuestra aspiración de que sea así. Todos estos procesos que han pasado por circunstancias parecidas. Los chilenos hicieron su transición y tuvieron que soportar la presencia del general Pinochet. Los surafricanos también tuvieron un proceso bien complejo. Así que esas situaciones ocurren en procesos políticos como este, ¿no? El de una transición que vamos a negociar con el adversario. Saludos amigos de Impacto Venezuela, ya estamos listos para presentarles los titulares de las noticias más destacadas en Venezuela y el mundo hoy, 3 de diciembre de 2024. De la expulsión al diálogo, la ONU regresa a Venezuela. Asedio humanitario. Opositores refugiados en la Embajada de Argentina podrían ser víctimas de crímenes de lesa humanidad. Horror en tránsito. Desplazadas por la violencia, mujeres y niñas migrantes enfrentan toda clase de peligros al llegar a México. Recuerden que todos los detalles pueden conseguirlos en nuestro canal de YouTube. Los esperamos. Exigen liberación de periodistas detenidos en Venezuela. El secretario general del Colegio Nacional de Periodistas, seccional Distrito Capital, Edgar Cárdenas, informó que en lo que va de año han registrado 225 agresiones a periodistas, trabajadores de la prensa y medios de comunicación. Destacó que han reseñado al menos 19 detenciones de comunicadores, 12 de ellos mientras ejercían su labor, por lo que exigió su pronta liberación. Cárdenas recalcó que la salud de las democracias se mide en el termómetro de su libertad de prensa.
Avavit descarta reactivación de vuelos entre Aruba y Venezuela en lo que resta de 2024. La presidenta de la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo, Vicky Herrera de Díaz, aclaró que el anuncio que realizó la primera ministra de Aruba, Evelyn Weber, sobre la posible reapertura de vuelos comerciales entre la isla caribeña y Venezuela en diciembre puede ser un proceso tardío. Además, Herrera confirmó que actualmente en el sistema no hay vuelos programados hacia Aruba. Si tú pudieses echar el tiempo atrás, ¿hubieses querido aconsejarle a tu padre que no se metiera en esto? No, porque a una persona que ama lo que hace y que además lo que hace, lo hace por él, lo hace por mí, lo hace por mi mamá, lo hace por mis hermanos, lo hace por sus primos, por sus hermanos, o sea, lo hace por todas las personas que ama. Y además por su mismo futuro. Porque mi papá, yo estoy seguro que quiere vivir en una Venezuela como la que él pudo vivir en algún momento. Y quiere que yo por lo menos experimente esa Venezuela que él vivió, que mis hermanos experimentemos esa Venezuela, que sus futuros nietos experimenten esa Venezuela. Entonces, decirle a mi papá que cambiara es imposible, porque sería quitarle una parte de su ser. Y estoy seguro que como él, bueno, he tenido la oportunidad de conocer a varias personas de la oposición, de dirigentes políticos. Como él están todos ellos, que eso es lo que quieren. La dirigencia política que tenemos ahora, lo que se diferencia, una de las más grandes diferencias de otras que hemos tenido en algunos otros momentos, es que lo que quieren es eso. Quieren un cambio y quieren una Venezuela mejor para todos. Es imposible arrebatarles ese pensamiento y yo no se los arrebataría porque yo quiero lo mismo. Sí, y todo aquel que se encuentra en el círculo cercano de María Corina Machado corre el riesgo, así como tu papá arriesgó su libertad. ¿Tú confías en el liderazgo de María Corina Machado hoy en día, a la vez quedándose en el país, luchando, como ella dice, hasta el final, hasta lograr la libertad? ¿O crees que en algún momento pueda verse presionada o acorralada por el régimen y que pudiera salir del país? Sin duda lo creo. Lo creía mi papá, lo creo yo, lo cree toda mi familia. Y creo que todos los venezolanos también lo creemos y estamos 100% seguros de eso. Ella lo dice muy claro, siempre lo he dicho, esto es hasta el final y ella está allí con todos los venezolanos. Y sabemos que ya esto es una marcha de no retorno, un camino de no retorno y que se está marcando, bueno, el futuro, que lo tenemos tan cerca que no nos podemos ir hacia atrás. Y ella no lo va a hacer. Yo estoy seguro que ella no lo va a hacer. Santiago, ¿tú tienes miedo de lo que le pueda pasar a tu papá si en enero este cambio político no se da? ¿Qué mensaje le podrías dar a tu padre si él te pudiese escuchar en este momento? Yo tengo miedo de lo que pueda pasar con él, no solamente después de enero. Tengo el miedo de que pase ahorita, en unos minutos, mañana y todos los días hasta que se logre su liberación. Y además, no solamente eso, sino que ya yo tenía miedo antes de que mi papá estuviese detenido. O sea, la incertidumbre de que será que hoy sí se lo llevan, será que mañana sí se lo llevan. Ese miedo no se va hasta que nosotros cortemos la raíz de ese miedo. Y todos sabemos cuál es la raíz de ese miedo. Y es el régimen que dirige actualmente Venezuela. Esa es la raíz. Y en el momento que se haya un cambio, que haya un gobierno en el que crea en los venezolanos, que valore la palabra y la voluntad de los venezolanos y la respete, en ese momento es que van a cambiar las cosas y que yo dejaré de tener miedo por mi papá, por mi familia, por mis amigos, por todos los venezolanos. Las palabras para mi papá sería que, bueno, lo estamos esperando más que nunca y que estamos intentando ser su voz y que yo estoy seguro que esto es lo que él quisiera que estuviese haciendo en este momento y que mi familia estuviese haciendo y que todos los venezolanos estuviésemos haciendo, que no nos detengamos. Él se lo dijo a María Corina, que si se lo llevaban, que ella siguiera y bueno, eso es lo que estamos haciendo. Y no vamos a parar hasta que él sea libre y hasta que todos los presos políticos sean libres y hasta que Venezuela sea libre.
Nos vemos en todo Estados Unidos a través de las cableoperadoras de su preferencia. El silencio ya no es opción. Los estados parte de la Corte Penal Internacional escucharán a las víctimas de violaciones de derechos humanos en Venezuela este martes 3 de diciembre. La vida de 12 presos políticos pende de un hilo. Señales de guerra declarada, las actas ruedan por América Latina. Carrera contra el tiempo. Caravana de migrantes rumbo a Estados Unidos, mientras Nicolás Maduro condiciona el éxodo a las sanciones. Amigos, estos fueron los titulares más destacados de la emisión matutina de Noticias Impacto Venezuela de este martes 3 de diciembre del año 2024. Les saluda Mildred Manrique. Con todo esto y más, los esperamos en nuestro canal de YouTube. El contenido completo ya está disponible y no se lo pierdan. Tenemos nuestros colegas asilados en la Embajada de Argentina durante más de 8 meses. Una embajada que está hoy bajo la protección de Brasil porque el régimen expulsó a los diplomáticos argentinos cuando también expulsó a los de República Dominicana. Están sometidos a una situación brutal, sin luz, sin agua. No les dejan ingresar ninguna visita. Son rehenes torturados en territorio argentino en Venezuela. Nuestras familias están siendo amenazadas, nuestros compañeros perseguidos, niños venezolanos torturados en las cárceles. La propia Naciones Unidas ha hablado a través de su misión de verificación de los hechos que se han cometido crímenes de lesa humanidad. La situación en Venezuela exige una atención inmediata. Lamentamos profundamente la falta de avances sustantivos en la investigación que lleva adelante la Fiscalía. Tras las elecciones del pasado 28 de julio, las circunstancias en el país se han deteriorado aún más. Venezuela no puede considerarse un Estado de Derecho. Los derechos humanos y civiles son sistemáticamente vulnerados y la voluntad democrática de su población es ignorada de manera deliberada. Las detenciones arbitrarias, los tratos inhumanos y las violaciones graves de derechos fundamentales requieren investigaciones rigurosas e integrales que estén a la altura de las expectativas de justicia internacional. Nuestra misión diplomática en Caracas ha enfrentado situaciones de asedio por parte de fuerzas policiales y actores no armados, no identificados, en represalia por haber ofrecido asilo a personas cuya vida e integridad se encuentran en peligro. Actualmente, la sede de nuestra embajada y los asilados allí presentes se encuentran bajo la protección de Brasil, país al que agradecemos. No obstante, es imperativo que se respete la inviolabilidad de nuestras misiones diplomáticas y que se otorgue de manera urgente los salvoconductos necesarios para garantizar una salida segura de los asilados. Exhortamos a esta Corte a actuar con determinación para asegurar que los responsables de estos crímenes sean llevados ante la justicia. La impunidad no solo perpetúa el sufrimiento de las víctimas, sino que también erosiona los fundamentos del orden jurídico internacional. Momentos cuando, por el contrario, lo que estamos viendo es un Maduro cada vez más débil, cada vez más aislado, cada vez más fracturado en sus propias estructuras internas, Eduardo. ¿A usted le da la sensación que Maduro le tiene miedo a Trump? ¿Le teme a Trump? No tengo ninguna duda, pero le teme a todo aquel demócrata que cumpla su palabra. Claro. Le teme a cada ciudadano que no le baja la cabeza. Y créanme, yo creo que esto es un tema importante, porque el mundo puede pensar que a sangre y fuego Maduro puede rodearse de unos cuantos militares y quedarse indefinidamente, y eso no es verdad. Este es un sistema, el sistema criminal que hoy está en el poder en Venezuela es absolutamente insalvable. Nuestra victoria es irreversible, y yo quiero que eso se los podamos transmitir. Es decir, Maduro tiene 90% del país en contra, una oposición unida, un liderazgo legitimado, una coalición internacional que va de un extremo al otro en el espectro ideológico, o sea, que ha entendido que esto no es un tema ideológico, de izquierdas o derechas, es un tema de libertades, la vigencia de la República
Y desde luego, lo que te decía antes, y es muy importante, profundas fracturas en esta coalición que está en el poder. O sea, es decir, se están matando entre ellos. ¿Se están matando entre quién? ¿Diosdado Cabello, Maduro, o entre ellos? Sí, entre ellos, exactamente. Opa. Es decir, son distintas facciones que conforman este sistema. Claro. Y que al haberse robado todo, saqueado el país, no confían en nadie. Entonces, estos son los síntomas de una estructura que está en su fase terminal, que precisamente por eso y por su carácter criminal es tan peligrosa. Entonces, es el momento de mayor peligro, sin lugar a dudas, y es un momento en el cual nosotros requerimos que los gobiernos de América Latina asuman con mucha firmeza llamar las cosas por su nombre, porque al final, si Maduro lograse prolongar a sangre y fuego su permanencia en el poder, lo que estamos hablando es que podrían salir de Venezuela 2, 3, 4 millones de venezolanos en los próximos meses o par de años. Entonces esto es una tragedia para toda la Pero claro, ya han salido 7 millones. ¿Cómo? Bueno, es que al final, ¿por qué se va la gente, Eduardo? Claro. ¿Por qué se va la gente? ¿Por qué una madre agarra a su niño pequeño y está dispuesta a caminar 8 países, a cruzar el infierno del Darién, donde sabe que la pueden asaltar, violar, matar? ¿Por qué lo hace? Porque no hay futuro en su país. Y eso es lo que hoy está ocurriendo. No es un tema de penurias económicas, claro que las hay, pero si tú tienes la expectativa de que el país va a mejorar, de que va a haber libertad, la gente no solamente no se va, los que se han ido regresan, y eso es lo que nosotros vamos a hacer. María Corina, ¿usted habla con el presidente Milei? Disculpe, Eduardo, no te escucho. No, le preguntaba si usted habla con el presidente Milei, con nuestro presidente. Sí, claro, yo he mantenido excelentes comunicaciones con el presidente Milei, también con la Cancillería, y desde luego con el Congreso, donde distintos grupos políticos han apoyado frontalmente nuestra lucha. Y bueno, la semana pasada, como no sé si ustedes vieron nuestras actas de la verdad, estuvieron con el Congreso. No hay ninguna duda que ustedes... Hoy la Corte Penal Internacional, en la vocería de Karim Khan, tuvo que pronunciarse. Esto tuvo resultado. Desde que abrí la investigación en Venezuela, en Caracas hace 3 años, hemos estado trabajando con el objetivo de acelerar y sin demora, y también de acuerdo con nuestra política declarada, para ver si es posible la complementariedad. Y lo estamos haciendo en todas nuestras situaciones. Y cuando estuve en Caracas en abril de este año, también hice hincapié ante las autoridades venezolanas en la necesidad de ver un impulso y un progreso real. Y mi oficina ha estado haciendo un seguimiento en relación con eso. Y después de las elecciones de este año, insistí en mis comunicaciones con Venezuela y en declaraciones públicas en la necesidad de proteger los derechos de los civiles, incluidos los niños, que deben ser liberados si están detenidos por motivos políticos o cualquier persona que estuviera protestando pacíficamente. Ahí está. Entonces, qué importante cuando él tiene que... Fue tan importante el encuentro de ayer, que resulta que hoy Karim Khan y tiene que referirse al tema de los niños. Entonces significa que mientras Tarek William Saad decía hoy en el mediodía que esto había sido un fracaso, que no había tenido ninguna fuerza, resulta que la fuerza llegó a la Corte Penal Internacional, que hasta Karim Khan tuvo que actuar. Entonces fue un éxito. Mariana González, detenida post eventos electorales del 28 de julio. De vivir, porque vivir pura qué, si no tengo nada o mi familia conmigo. Los entraño tanto a además nadie. Nadie quiere vivir encerrado por algo que no ha cometido. Yo no soy terrorista, yo soy una estudiante de 16 años y necesito mi libertad para estar contigo, mamita. Le extraño con todo mi corazón y te agradezco por todo lo que han hecho por mí, por apoyarme y por no dejarme solita. Te amo con el alma porque el alma nunca muere. Tenemos que tener acciones concretas para el 10 de enero, para los que estamos dispuestos a dejarlo todo, para los que estamos dispuestos a alzar la voz, para que contagiemos a parlamentarios, a líderes políticos, a activistas, no activistas, a ciudadanos, a los que creemos, insisto,
libertad, ya no la democracia, porque a veces los ciudadanos se dicen democracia, eso como se come, pero la libertad, cuando pierdes tu libertad, lo pierdes todo. Y por eso el tema de los presos políticos es tan importante y no dejaré de señalarlo. Tenemos que lograr la libertad de miles de presos políticos que están ahí de manera injusta. Tener después su testimonio para que eso jamás vuelva a ocurrir. Y si esto no sensibiliza a los gobiernos y puede más lo económico y puede más el negocio, bueno, pues ya estamos perdidos. Si eso pasa. Gracias. Mariana, lo repito, Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar. Esa ley contiene una serie de cuestiones muy recientes, muy novedosas en materia jurídica. Está dirigida, a mi parecer, a distintos objetivos. Por una parte está dirigida a empezar a decirle al señor Trump y a su política en relación con Venezuela la línea que este régimen nefasto, abominable de Venezuela va a seguir de aquí en adelante. En segundo lugar, ustedes verán después a donde yo me conduzco, también está dirigida a tomar una posición frente a otra ley hecha esta en los Estados Unidos por el Congreso de la Unión Americana, también recientemente, que se llama Ley Bolívar, y que tiene una serie de instrumentos que permiten a cualquier empresa, no voy a estudiar la ley, cualquier empresa o agencia o agente que negocie con el gobierno de Maduro, ser sancionado por el gobierno de los Estados Unidos de América. Yo no sé si ustedes están enterados de que las nuevas penas, los delitos particulares que esa ley señala, están en los 25 años de cárcel por una simple discrepancia con el régimen de facto. Hay que tener excesivo cuidado. También a ablandar las opiniones en los medios de comunicación de los dirigentes. Es decir, es un mamotreto que amenaza de verdad todavía más a fondo lo que está pasando en Venezuela. Nosotros tenemos una fecha, mi querida presidenta Mariana Oscar la señaló insistentemente, el 10 de enero deberíamos decidir, y ojalá hasta allí pueda llegar este nefasto gobierno del señor Maduro. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. 10 días se cumplen del asedio a la Embajada de Argentina en Caracas, custodiada por Brasil. No tienen luz ni agua. Una pequeña versión de lo que viven los venezolanos a diario, con la diferencia que los 6 refugiados en la sede diplomática están detenidos, gracias a que Nicolás Maduro logró convertir una embajada en una cárcel, así como lo dijeron los expresidentes del Grupo IDEA. Por todas las vías, la dictadura venezolana trata de doblegar a María Corina Machado. Han llegado incluso a la bajeza de asediar la casa de su propia madre, una señora de 84 años de edad, lo que devela la cobardía de este régimen y de todos los que lo integran. De Brasil no se conoce hasta este momento una reacción en contra precisamente de estas acciones de Maduro y su combo. Argentina, en cambio, este martes denunció precisamente la situación de su embajada ante la Corte Penal Internacional. La situación en Venezuela exige una atención inmediata. Lamentamos profundamente la falta de avances sustantivos en la investigación que lleva adelante la Fiscalía. Tras las elecciones del pasado 28 de julio, las circunstancias en el país se han deteriorado aún más. Venezuela no puede considerarse un Estado de Derecho. Los derechos humanos y civiles son sistemáticamente vulnerados y la voluntad democrática de su población es ignorada de manera deliberada. Las detenciones arbitrarias, los tratos inhumanos y las violaciones graves de derechos fundamentales requieren investigaciones rigurosas e integrales que estén a la altura de las expectativas de justicia internacional. Nuestra misión diplomática en Caracas ha enfrentado situaciones de asedio por parte de fuerzas policiales y actores no armados, no identificados, en represalia por haber ofrecido asilo a personas cuya vida e integridad se encuentran en peligro. Actualmente,
La sede de nuestra embajada y los asilados allí presentes se encuentran bajo la protección de Brasil, país al que agradecemos. No obstante, es imperativo que se respete la inviolabilidad de nuestras misiones diplomáticas y que se otorgue de manera urgente los salvoconductos necesarios para garantizar una salida segura de los asilados. Exhortamos a esta Corte a actuar con determinación para asegurar que los responsables de estos crímenes sean llevados ante la justicia. La impunidad no solo perpetúa el sufrimiento de las víctimas, sino que también erosiona los fundamentos del orden jurídico internacional. Es decir, los responsables, Nicolás Maduro ya debería tener una orden de detención en su contra, no solamente por este tipo de situaciones, sino por la cantidad de delitos y violaciones a los derechos humanos que en este momento están ocurriendo en Venezuela. El presidente electo Edmundo González Urrutia también se refirió precisamente a esta situación que viven los refugiados en la sede de la Embajada de Argentina en Caracas. Lo leo. A esta oscuridad es que están sometidos los 6 refugiados de la Embajada de Argentina en Caracas, hoy bajo el resguardo de Brasil, sin agua, sin luz, con restricciones de alimentos. Esto es una tortura, la misma a la que están sometidos todos los venezolanos. Esto tiene que acabar. Estamos denunciando esta grave situación en todas las instancias internacionales. La propia Magali Meda, quien está precisamente refugiada en la sede de la Embajada de Argentina en Caracas, custodiada por el gobierno de Brasil, grabó un video de lo que viven a diario desde que el régimen de Nicolás Maduro decidió cortarles la luz y el agua. Así está la situación dentro de la embajada. Tenemos 10 días hoy, así. Ahí abajo pueden ver toda la calle apagada y lo que se ve en un carro pasando ahora y las luces detrás de esa pared del DAER. Totalmente apagada. La sede de la Embajada de Argentina protegida por Brasil. Ahí abajo está, no se ve, pero está la bandera de Brasil colocada. Y la patrulla del DAET colocada, atravesada en la calle. Esa es nuestra realidad desde hace 10 días en una embajada diplomática dentro del territorio venezolano. En sus redes sociales, Magali Meda explica que solamente cuentan con una planta eléctrica que solo la pueden encender unas cuantas horas al día, lo que permite el resguardo de los alimentos que tienen dentro de la sede de la embajada. Mientras esto ocurre, mientras Nicolás Maduro se burla no solamente de Argentina, sino de Brasil, le dice al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, que él está en capacidad de ayudarlo para acabar con la criminalidad. Los criminales que ese señor envió precisamente a Estados Unidos. Pausa. Ya venimos con más. La respuesta más fácil sería por la fuerza, porque el poder no solo busca controlar los cuerpos, su objetivo es moldear las mentes a su conveniencia. El régimen ha manipulado el tablero psicológico, atrapando a los venezolanos, porque utiliza el miedo y la manipulación como sus principales herramientas. No es un secreto para nadie que los totalitarismos han entendido que para dominar deben atacar desde adentro. Por ejemplo, Diosdado Cabello quiere aterrorizar a Venezuela, convirtiendo la disidencia en un acto de valentía mortal. Cada discurso es una jugada maestra para el juego psicológico del Estado, donde la amenaza se mezcla con la promesa de recompensar para quienes se someten. Mira como en 1984 de George Orwell lo dice muy claro: el partido te ordena rechazar la evidencia de tus ojos y oídos. Eso es ficción. Ahora vamos a la realidad. Diosdado Cabello, nada de lo que él dice es solo propaganda. Es un manual psicológico. No es casualidad que su programa se llame Con el mazo dando. Es un golpe constante a la moral, el recordatorio de que ellos vigilan que nadie está a salvo. Diosdado es experto en instalar la duda, no solo el miedo, sino la duda. Crea esta ilusión de que resistir es inútil,
No importa cuánto luches, ellos son más fuertes. Pero, ¿será verdad? En la obra Fahrenheit 451, quemar libros es quemar las ideas. Pero incluso en el fuego, esas ideas sobreviven, porque las ideas no se pueden destruir, ni con fuego, ni con miedo. Pero aquí estamos, ciudadanos, estudiantes, defensores de derechos humanos, resistiendo. No podemos permitir que nos roben nuestra libertad. En este juego psicológico, la libertad es nuestra arma más poderosa. Siempre han tenido miedo de que pensemos por nuestra cuenta, de que creamos en la libertad, que les demostremos que nunca pudieron controlarnos. Eso es resistir, es no ceder a la mente, porque las ideas son indestructibles. Somos el periódico multiplataforma El Relámpago del Sur. Conoce las noticias más resaltantes del sur del lago, Venezuela y el mundo, realizada por profesionales de la comunicación social. Síguenos en Facebook, TikTok e Instagram como @El Relámpago del Sur. Y en YouTube y X como @ChanoLozanoTV. También te puedes unir a nuestros canales de noticias en WhatsApp y Telegram.